la bendición que el Señor nos da para poder nosotros aprender de su palabra. Y en esta preciosa noche quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, sobre esta porción de la palabra del Señor en el libro de Jueces, en su capítulo 3, para los que tienen la escritura en sus manos, los que tienen sus Biblias. Vamos a ver, hermanos, algunos puntos que acá nos ayuda para que nosotros veamos que nuestras oraciones a veces tienen diferentes enfoques y que debe de ir conectado siempre de acuerdo a la voluntad del Señor y que Dios trata con nosotros de una de otra manera. Jueces capítulo 3. Si nosotros vemos, hermanos, en el versículo, si usted tiene ahí la Biblia en su mano, vamos a leer los versículos 7 al versículo 11 y dice de esta manera. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusam Risatán, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risatán 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risatán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risatán y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hermanos, cuando nosotros vemos esta porción de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que a veces no entendemos lo que es la responsabilidad de la vida espiritual, donde Dios nos deja ciertas personas o ciertas familias o ciertas naciones a nuestro alrededor para comprobar nuestra fidelidad, para comprobar nuestra lealtad hacia Él, hacia su palabra, para obedecer a su Santo Espíritu para que nos guíe de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta entender las razones del por qué cierta persona o cierta familia o nación quede cerca de nosotros o alrededor de nosotros. Y no nos damos cuenta, hermanos, que Dios siempre tiene un propósito para todos aquellos quienes tienen que comprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, a Dios no se le escapa nada para probar nuestra lealtad, para probar nuestra fidelidad. Para entender este pasaje podemos ver que el capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, da las razones del por qué el pueblo de Israel se desenfrenó. Da la razón del por qué el pueblo de Israel se fue tras la idolatría. Da la razón del por qué el pueblo de Israel abandonó a Dios y sirvieron a los dioses paganos. Y la razón es que cuando Dios permitió que ciertas naciones quedaran cerca de ellos viviendo, es para probar su fe de acuerdo al contexto, porque lo primero que hizo el pueblo de Israel es empezar a enamorarse de mujeres y mujeres de hombres que no eran de la misma fe. Cuando nosotros vemos que este es una de las pruebas que Dios pone para la vida del creyente, para la vida del hombre de fe, no tarda en llegar los conflictos, las frustraciones, tristemente la quiebra de la vida espiritual, el declive de la vida espiritual, tristemente lo que en realidad agrada a Dios, que es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos, queda a un lado. Quedan muy fríos en el corazón de aquel que desobedece la palabra de Dios. Y miren que el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que Dios dejó esas naciones para probar su fe, para ver si en realidad ellos
le amaban a Dios Todopoderoso para ver si realmente habían madurado, si tenían lealtad hacia su Dios, pero salió lo contrario. El pueblo de Israel empezó a enamorar mujeres que eran de otros dioses, que no eran de la fe de Israel. Tanto mujeres como hombres se desviaron. Esto desviaron a muchas familias a las religiones paganas y adorar dioses paganos, y esto trajo una decadencia de vida espiritual al pueblo de Israel. Llegaron al extremo de que colectivamente ellos adoraban dioses. Colectivamente ellos, tristemente, según ellos, que todavía eran el pueblo elegido de Dios, sin darse cuenta que había condiciones de por medio para mantener ese pacto con Dios, y que ahora Dios saca la negligencia que hay en el corazón de ellos, para que podamos darnos cuenta, hermanos, que dentro de este cuadro hay familias y hay hombres de fe auténticos, aunque sea un remanente, un número reducido, pero también hay una vastedad de hombres y mujeres que no son de fe, aunque nazcan en una familia de fe. Y esto fue lo que hicieron los del pueblo de Israel. Y entonces Dios empezó a tratar con ellos, a disciplinarlos, y al tratarlos y disciplinarlos, dice que los entregó en manos de un rey. Y cuando nosotros vemos cómo Dios disciplina, cómo Dios trata con su pueblo, con los hombres de fe, por causa de los escogidos, por causa de la promesa de Dios, de sus mandamientos, de sus principios, podemos nosotros darnos cuenta, tal y como dice la Biblia, que Dios a los que ama, pues también los disciplina. Si hay una conversión auténtica, hermanos, o si hay una fe legítima en medio de una multitud, aunque sean pocos los que han sido regenerados y alcanzados, Dios va a tratar con su pueblo. Cuando Dios vio la idolatría de ellos, los entregó 8 años como esclavos de estos paganos, para que ellos se dieran cuenta que Dios los estaba tratando, los estaba disciplinando. Ser esclavo de estos paganos no era nada fácil. Eran la burla de estas naciones cerca de ellos, eran la burla para que ellos pudieran avergonzarse de su creador, de su Señor, porque ahora su lealtad era para Baal, habían sido dominados por las creencias de estos hombres que no tenían temor de Dios, que no querían conocer de la palabra y de los mandamientos de Dios. Y cuando Dios empieza a tratarlos, a disciplinarlos, a sentir el dolor, la escasez, la frustración, al darse cuenta que ellos realmente estaban sufriendo en manos del enemigo, entonces dice la palabra de Dios que ellos empiezan a clamar, empiezan a orar, empiezan a pedirle a Dios que tuviera misericordia de ellos, porque ellos se habían equivocado, porque ellos habían desobedecido los mandamientos de Dios, porque ellos no se acordaban de las leyes que el Señor le había dado a Moisés y que le habían sido infieles a su Creador. Y hermanos, cuando vemos esta multitud de hombres que buscó esposa pagana y esposo pagano, familias contagiadas que ya no discernían qué era lo correcto delante de Dios, entonces Dios los disciplina, ellos claman, y Dios, tan compasivo, después de 8 años levanta a un hombre para poder liberarlos, para poder libertarlos, para poder otra vez llegar al disfrute de la vida cristiana, y está con el nombre de Otoniel. Lo interesante es que acá dice que era familiar de Josué, Caleb. Si ustedes se acuerdan esa escena de Josué y Caleb, aquí por primera vez se menciona un familiar de Caleb, uno de los más pequeños que Dios levanta para liberar al pueblo, porque Dios dice que vino su Santo Espíritu y lo tomó para dominar y levantar guerra contra estos paganos que estaban esclavizando al pueblo de Israel. Y hermanos, dice la palabra del Señor, que la bendición que gozó el pueblo de Israel a levantar un líder en su debido momento, en su debido tiempo, dice que ellos gozaron
40 años de bendición. 40 años de estabilidad de vida espiritual, 40 años para llevarles a la reflexión que lo que habían hecho no era agradable delante de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios ahora estaba latente de nuevo dentro de su pueblo para que ellos aprendieran a obedecer. Y hermanos, esto es la gran bendición que tiene el pueblo de Dios. Cuando se descarrila, si hay un remanente que queda o si hay unas familias del remanente que quedan, aunque la mayoría se corrompa y se vayan tras dioses paganos, dice la palabra de Dios que cuando clamen a Él, cuando de verdad lo busquen, cuando reconozcan que Dios los está disciplinando, cuando reconozcan que Dios los está tratando, hermanos, es el momento en que Dios tiene misericordia de esta gente, gente que es negligente, gente de fe, que tristemente abandona a Dios y deja a Dios y se vuelve al mundo. Y hermanos, entonces la palabra del Señor en su misericordia, en su gracia, tiene tiempo para tratar con su pueblo y tiene tiempo para tratar con los individuos, con las familias, porque hermanos, consejo podemos dar a la luz de la palabra de Dios. Pero decidir por la fidelidad de cada creyente es asunto muy personal. Decidir por la fidelidad de cada hijo, de cada pastor, de cada diácono, de cada líder es muy personal porque Dios va a sacar a luz la vergüenza y la desgracia de desobediencia que hay de acuerdo al nivel de inestabilidad que está ofendiendo a Dios. Dios lo va a sacar a luz, tal y como lo estaba haciendo con este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los hombres le amen no por obligación, sino por agradecimiento, no por manipulación, sino por agradecimiento, no porque algún líder o algunos líderes o papá o mamá quiera que su hijo sea así, tipo dictador, y realmente en su corazón está lejos de Dios. Solo quiere agradar a papá, mamá o a los hermanos o a cierta familia, pero espiritualmente él no quiere saber nada de Dios, ni por más que sea la apariencia. Pronto el Señor lo saca a luz para que todo mundo se dé cuenta qué nivel de idolatría hay en el corazón de aquellos quienes abandonan a Dios. Pero miren, hermanos, cómo es la gracia de Dios que tratando la rebeldía de su pueblo y disciplinándolos, Dios siempre se apiade de su pueblo, se apiade cuando hay un remanente que le es fiel, que le obedece, que clama por la soberbia de los demás, que de una o de otra manera no quieren ser obedientes a Dios. Dios en su gracia y misericordia siempre levanta un líder tarde o temprano para hacerle recapacitar de que están mal delante de Dios. Y miren mis hermanos, si ellos clamaron, dice la palabra de Dios, Dios los escuchó porque levantó a un líder con este nombre de lo que era el recordatorio del liderazgo de Josué y Caleb. Ahora un familiar de estos entra en el liderazgo y el Espíritu Santo lo toma en el tiempo correcto. Hermano, el tiempo de cada líder está en el tiempo de Dios. Dios cuando hace llamado al ministerio, si Dios quiere que desarrolle un ministerio 5, 10, 20, 30 años o 40 años en un lugar, es el tiempo de Dios. Si ustedes notan acá, levantó a este muchacho muy joven, no se oye que sea tan grande, pero desarrolló un trabajo por 40 años para que tuviera paz el pueblo de Dios, para que pudieran regresar a la palabra de Dios, para que pudieran darse cuenta de cómo se habían olvidado de los preceptos, de los mandamientos del Señor que le ofende. Hermanos, si nosotros vemos este hermoso pasaje del versículo 9 al versículo 11 del capítulo 3, nos ayuda a entender nuestras flaquezas y que la misericordia de Dios, hermanos, ha dejado al creyente para recordarse que si hay algo que le agrada es cuando el pueblo le clama. Yo no puedo cambiar a nadie, orar por alguien sí. Yo no puedo cambiar ni manipular a nadie, orar por ellos sí. Dar consejos, sí,
Pero tiene que salir a luz el nivel de lealtad y de fidelidad de cada quien para que Dios lo saque a luz y cada quien se avergüence realmente qué es lo que hace con su Señor. Y cuando Dios lo hace de una manera dura, fuerte, porque haber sido llevados esclavos 8 años por estos impíos que se aprovecharon de ellos, que los empezaron a maltratar, que aquí que les dieron problemas de diferente forma, hermanos, es cosa seria hasta que ellos se dieron cuenta que el resultado era por haber dejado a Dios y empezaron a clamar. Y Dios tuvo misericordia de ellos porque Dios levantó a un líder y lo tuvo ahí por 40 años y los guió, los instruyó, los hizo regresar a la palabra de Dios, pero murió el líder. Y no quiero contar la otra escena que es para el siguiente domingo, porque nada bueno hay cuando hay rebeldía. Hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a aprender un poquito más si Dios así lo quiere. Dios les bendiga, hermanos.